decir amén. Y así ya comienza. Listo. Entonces la palabra del Señor ha sufrido muchos ataques, pero ninguno de esos ataques han tenido un fruto de destrucción, se puede decir así. De pronto se han formado sectas, falsas enseñanzas, por ahí cosas que no son de agrado. Y entonces cuando vamos a la historia de la iglesia, vemos como un día un señor que tenía mucho poder, su mamá se convirtió al evangelio y entonces él dijo, listo, vamos a empezar a formar una iglesia. Y eso fue antes de que mataran tantos evangelistas, de que hicieran las antorchas humanas. Fue después de eso, perdón. Y entonces ahí fue cuando empezó como ya más tranquilo y empezó la iglesia, como a surgir la iglesia católica romana. También otro señor por allá un día se despertó y que había tenido un sueño. Había tenido un sueño y entonces, y ahí salieron los testigos de Jehová. Otros no muy lejanos empezaron a formar los sionistas, que porque entonces ya hay que vivir también y celebrar la fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos, y son como sectas que se han ido formando. Dentro de esto están otros que son los mormones, los unitarios o los que dicen los Jesús solo. Y hoy vamos a estudiar en esta porción de que uno no es por los pensamientos de uno, ni por los propios deseos o porque yo tenga un gran liderazgo y gente que me siga, puedo tergiversar o tentar a Dios enseñando cosas que no están en la palabra del Señor. Entonces, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aunque ellos venían de un problema y de una discusión, y dice que una contienda, porque cuando vemos en los capítulos anteriores, Antioquía, no, una bendición. Había subido Bernabé a Antioquía, había visto la gran iglesia que se había formado allí, cómo daban testimonio y todo. Pero siempre van algunos por ahí enseñando cosas que no son. Entonces por eso debemos de estar bien cimentados en lo que dice la palabra del Señor. Pero Pablo y Bernabé dijeron, listo, entonces vamos a poner este problema allí delante de los apóstoles y delante de los ancianos en Jerusalén, que era la iglesia principal. Y el resto eran iglesias hijas o hermanas. Y entonces ellos no perdieron el tiempo. Vemos cómo empezaron a pasar cuando iban en el camino, pasaban por Fenicia, por Samaria, y daban testimonio de la conversión de los gentiles, y eso causaba gran gozo a los hermanos, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que hay nuevos convertidos al evangelio, no nos debe dar envidia, no nos debe dar rabia, sino que debe dar gran gozo. Amén. Porque vemos que muchas veces hay hermanos o algunas iglesias que son egoístas. Y entonces ven que hay un nuevo convertido y que se está levantando como líder y lo empiezan a ver como raro, como si no, esto nos debe causar antes alegría. Y eso lo hacían las iglesias de Samaria y de Fenicia. Cuando llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todo lo que Dios había hecho con ellos, también les trajo alegría. Pero, ahí hay un pero. Algunos
de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, que de la secta de los fariseos era que estaban mandando a que se circuncidaran. ¿Y qué es lo que esto hace? Que ya estaban causando cargas en ellos. Cuando uno empieza en el Evangelio, uno es todo contento porque esa conversión, el Espíritu Santo llega a uno y uno siente algo diferente. Y es como una pasión, unas ganas de conocer el Evangelio y aquello. Y llega el otro y le dice: no, pero es que si usted no se mete la camisa por dentro y tiene pantalón, y entonces usted no. Uy, no, vea, es que allá las hermanas las dejan que se pinten, y hasta cantan de blue jean. Y entonces empiezan a meter ciertas cosas que vienen traídas ahí, arraigadas, y eso ¿qué es lo que hace? Daña la fe de los hermanos. Y eso me pasó a mí también al principio, que eso me causó desánimo, porque empecé todo contento, pero llegaron unos hermanos de los Jesús Solo a decirme que allá no es. No, allá no es, porque vea, pues si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, entonces usted no es salvo. Ah, no, pero es que me empezaron a decir que usted no puede, usted cuando vaya por la calle, tenía un hermano que era así: cuando usted vaya por la calle, usted no puede mirar. Si usted mira a alguna mujer que no sea su esposa, usted ya pecó. Y me empezaron a meter un poco de cosas que yo mejor me aparté. Y salí, me fui. Y entonces dice en el versículo 7. Que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. O sea que ahí se había armado, pero un conflicto impresionante de ahí. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahí vemos como la conversión de Cornelio, cuando él decía: no, yo cómo voy a ir allá. Entonces, en la visión de que el velo bajó con todos los animales, y le dijo Dios a Pedro: mate y come. Él dijo: no, es que yo nunca he hecho eso. Entonces le dijo: lo que yo ya santifiqué, no lo llame usted inmundo. Eso lo encontramos en el capítulo 9 y 10. Y entonces él empieza a recordar eso. Y en el versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién conoce el corazón del verdadero arrepentido? ¿Quién conoce el corazón del hermanito que llegó nuevo y del hermanito que lleva 20 años? ¿Quién conoce el corazón del que en verdad quiere agradar a Cristo o el que solamente viene aquí sacando provecho? ¿Quién conoce el corazón? Ya el mismo Pedro dice: y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio. Jesús dijo: ¿cómo lo conoceré? En que guardan la palabra. Entonces, ese testimonio, Dios dio testimonio. Así, lo que pasó en Pentecostés con todos los que eran judíos, eso mismo empezó a pasar con Cornelio, cuando recibieron el Espíritu Santo. Hablaban pues nuevas lenguas en ese tiempo y todo, y daban testimonio. ¿Y cómo lo purificó? Por la fe. Ellos vio la fe. ¿Cuántos hermanos aquí tienen una fe verdadera y uno piensa que no? ¿Y cuántos hermanos perseveran y luchan y en sus corazones quieren agradar al Señor y uno piensa que no? Pero ¿quién da testimonio? El Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. En el versículo 9, en el versículo 9 vemos que no hizo diferencia. En el versículo 10 dice: ahora pues, como quien dice, ¿cuál es el problema que está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren entonces? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Para qué pone uno cargas que ni siquiera uno puede llevar? Si yo pensaba, ¿cómo hace él para ir por la calle y no mirar ninguna mujer? Si de por sí los hombres tienen esa atracción. Tienen esa atracción. Es muy diferente que uno ya se vaya en busca del pecado, en busca de la pecaminosidad, de buscarla, de llegarse a ella, de imaginarse cosas inmorales. Pero uno como hombre ve una mujer bonita y de una le llama la atención. Uno va así normal y como que siente que le jalan la cabeza. Y es esa atracción que Dios ha puesto en el hombre, Y el que diga que no mira a la mujer es porque está mirando por otro lado y es peor. Entonces, dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? Si el mismo Dios que conoce los corazones da testimonio en ellos, ¿por qué nosotros vamos a tentar a Dios diciéndole a los hermanos, vea, si usted no hace esto, entonces usted no es cristiano? No, si usted no hace esto, entonces... No, querían que se convirtiera. No, listo, se convirtieron a Cristo, pero convierte también al judaísmo, que es lo que está pasando en este momento con los sionistas. Eso está pasando, que tienen que celebrar que la fiesta de los tabernáculos, que si uno a Jesús le tiene que decir Yeshua, que ya no puede decir Jehová, sino Yahweh, que usted no puede decir Dios le bendiga, sino que tiene que decir que el Eterno te bendiga, y cosas así que entonces son como una carga. Entonces yo le voy a decir, hey hermano Gabriel, Dios lo bendiga, con un corazón alegre, y ay no, verdad que tengo que decirle es que Yahweh te bendiga. No, son cosas que uno está poniendo ahí. Señor, ¿quién conoce los corazones? A eso vamos, de permanecer en la palabra del Señor. Y entonces, ¿quién ha sido el único que ha podido vivir la ley y todos los estatutos y todo en santidad, en obediencia? ¿Quién ha sido el único? Jesús, ¿cierto? El único. Y por eso Pedro le dice, ni nosotros hemos sido capaces, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Antes creemos que por la gracia, o sea, gratis, del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, como quien dice, ahora sí ya no encontramos cómo atacar. Versículo 12. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es mejor que escuchar testimonios de las maravillas de Dios, de cómo se glorifica el Señor, cómo se exalta su nombre, cómo Dios hace milagros, hace maravillas. El que antes metía drogas, el que antes se mantenía fornicando en lascivias, en lujurias, lleno de maldad, de pecado. Ay, ahora camina con el Señor. Y yo iba por allá ese día en el taxi y se me montó uno todo chicanero diciendo que él había tenido yo no sé cuántas mujeres, que él le ponía que más o menos por ahí 400 o más. Y yo sí, uy hermano, y entonces usted cuando piensa cambiar y buscar a Cristo, pues, y que, oigan a mi papá con lo que me sale, y yo sí hermano, porque es que esa vida lo va a llevar a usted a un fracaso. Y él empezó a abrir su corazón y a decirme que se sentía muy mal con esa vida, que se sentía muy mal, y empezó Dios a hacer la obra en él y a decir, vea, ya que me dio en estos días como una especie de ronchas por acá por los lados, y yo me siento muy mal, yo quiero cambiar. Yo asistí a la iglesia cristiana y empezó el hombre a desahogarse, y Dios a mostrar como sus maravillas en él.
Y que vea, y ya yo cuando iba a la iglesia yo me sentía nomás de bien y ahora me siento como miserable, vacío, yo no tengo ganas. Entonces eso es lo principal. Que uno no venga aquí a hablar de uno, sino de que Cristo es el que toca los corazones. Amén. De que por su gracia el Espíritu Santo está llegando a las personas que menos se imagina. Y ve uno travesti, hombres que eran vestidos de mujer, y cómo Dios los coge, los transforma y empiezan a volverse hombres, que es algo que es muy difícil. Como un joven que no quería nada con Dios, de un momento a otro empieza ahí a servir, a tocar la batería, a estar sirviendo allá con los jóvenes, a una cosa, eso lo llena a uno de alegría. Y eso era lo que Pablo y Bernabé estaban contando. Ellos empezaron a dar testimonio. Vea, íbamos por allá, y aquello. Ellos no me dijeron, no, vea, yo vengo del capítulo 14 y vea las pedradas que me pegaron por Dios. Es que yo sí sufro mucho. Porque en el capítulo 14 vimos que lo encendieron a piedra y lo tiraron como si estuviera muerto. ¿Sí o no? Y él no empezó a hablar de eso. Él empezó a hablar de las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Gloria a Dios. Cuando ellos callaron, como quien dice, ya terminaron de dar el testimonio, entonces Jacobo respondió diciendo, Jacobo es Santiago, el que está en la carta más adelante. Y cuando puedan, si pueden ahora, si vuelva y léase la carta de Santiago. Si nunca la carta de Santiago, si nunca la ha leído, ahorita vaya y se la lee, eso en un momentico se la lee uno y es una bendición. Y dice, varones hermanos, oídme. Quiere decir que él tenía autoridad acá en esta iglesia. Pasamos, ahí nos saltamos por un momento al versículo 19 y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces aquí vemos que Jacobo o Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén, que muchas veces nos enseñaron en la católica romana de que el pastor era Pedro y de que después fue a Roma y formó allí la iglesia y ahí formó los papas. Formó los papas y después de él ya es que viene la descendencia de los papas. De esto también en el capítulo 16 de Romanos, en los saludos, vemos que Pedro no estaba ni siquiera en Roma. La carta a los romanos, y vemos que todo el ministerio fue prácticamente por Pablo y unos que le ayudaban y le asistían. Entonces él dijo, oídme, con su autoridad. Simón habla en el nombre hebreo de Pedro, ya no lo menciona, sino que más como con cierto respeto. Ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Perdón. Cuando vamos atrás a Amós, el profeta Amós, en el capítulo 9, y antes de leer allí, vemos que estos versículos los han tomado muchos líderes, entre comillas, cristianos, para decir, Dios la bendiga, para decir que en este tiempo es que iba a reedificar el tabernáculo de David. Entonces se consiguen
muchos cantantes con renombre, costosos, y hacen retiros espirituales y un montón de cosas y cobran carísimo por ir allá. ¿Por qué? Porque allí es el lugar donde Dios va a reedificar y va a tomar su pueblo con una unción, y allí van a haber milagros y allí va a recibir usted la unción, y lo que hacen es enriquecerse de una manera no adecuada. En el capítulo 9, digamos, en los versículos 11 y 12 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre poseen el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Cuando vemos que Jacobo dice: y después de esto, y en el versículo 11 del capítulo 9, digamos, dice: en aquel día, dice, en aquel día, está hablando en futuro, pero llega Jacobo enseñando el mismo versículo y dice: en aquel día, en aquel día dice Amós, pero llega Jacobo y dice que después de esto, como quien dice, después de esto, ya no es futuro, sino que está hablando es en presente. Después de esto es que va a pasar eso. Y dice: reedificaré el tabernáculo de David y repararé. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este momento? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor allí? En la iglesia de Jerusalén, en Fenicia, en Samaria, en Antioquía, en Galacia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reedificando eso caído. Las ruinas que había. Uno está en ruinas cuando no conoce a Cristo. Amén. Uno está caído cuando no conoce el Evangelio. Cuando la palabra del Señor no está fundamentada en uno, no hace parte. Cuando el corazón de uno no es, uno está caído. Por eso es que vemos hermanos que dicen: no, es que ya no aprendo nada. Por eso es que vemos otros hermanos que dicen: no, es que siempre es lo mismo. Es mejor ir a montar bicicleta y así cambiar de ambiente. No, pero cuando uno tiene un corazón deseoso del Señor, anhela este momento de escuchar la palabra de Dios. Amén. Y por eso sé que hay muchos hermanos que en la casa ponen otra predicación de otra iglesia, de otro país, de sana doctrina, donde enseñan bien puntual su palabra, donde son corazones sanos, palabras sanas, y allí aprende más, Luego vamos al versículo 20. Entonces dice Jacob, después de que él juzgaba de que no se inquieten a los gentiles a que se convierta a Dios, como quien dice: no le ponga problema, de lo que convierta al Señor, dejen de ser legalistas, dejen de estar poniendo un yugo sobre ellos, déjenlos tranquilos, vamos a mandarle unas cartas y que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Como quien dice: esto ya lo enseñan allá en todas las ciudades. Hay sinagogas donde enseñan la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué tienen que meterse con los cristianitos que quieren agradar al Señor? Entonces pareció bien a los apóstoles, versículo 22, a los ancianos y con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos y los
a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Aquí vienen ellos dando como una carta de ánimo y les dice salud, no solamente a los de Antioquía. ¿Por qué? Porque lo que llegó a Antioquía empieza a llegar allí a otro lado, empieza a llegar a otro lado, y eso se vuelve una cosa impresionante. Y les dijo, vamos a mandarle esto. Ahorita vemos las indicaciones que dan de los ídolos, fornicación. Entonces, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardaros la ley. Él hace aquí la relación entre los que van a llevar la carta y los que han salido de nosotros, pero que no los mandaron. ¿Quiénes son los que van sin permiso por allá a enseñar cosas que no son? Ellos salieron de nosotros, ellos salieron desde acá, pero las ganas de enriquecerse, las ganas de poder, de que ellos son los que mandan, de que ellos tienen la autoridad, las ganas de tener un renombre mayor que el de Cristo muchas veces, los lleva a eso. A irse por allá, a llevar chismes y a desviar a los hermanos de la fe. ¿De qué necesidad tengo yo de coger a un hermano y decirle, venga, vamos para allí, para aquella iglesia, que allá sí se siente la unción? Eso no es como en IBM, que allá no le sacan a uno ni los demonios. ¿Usted ha visto que acá no le sacan a uno los demonios? No, allí sí sacan los demonios. Y eso le ponen a uno las manos encima y uno cae por allá y queda lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas y siente uno como es una persona nueva. ¿Cuándo es la persona nueva? ¿Cuándo es uno una persona nueva? Cuando el corazón se lo rinde todo al Señor, cuando permanece en la palabra de Cristo. Ahí sí es una persona nueva. Pero si está de chismoso por allá hablando cosas, ahí no es tan nuevo. Y eso ha pasado acá. Eso no es por ir a hablar de otros, eso ha pasado entre nosotros, acá en esta pequeña congregación. Ahora, ¿qué se dirá de las grandes? ¿Cuánta gente inventa? ¿Cuántos quieren liderato? ¿Cuántos quieren poder? Entonces, en el versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le dice, estos son de Cristo, los otros no los enviamos, pero a estos, y ellos dan testimonio. No es que, nosotros quisimos y las cosas se van a hacer así. No. Ellos dicen que después de llegar a un mutuo acuerdo, vamos a enviar a estos hermanos que son de testimonio y que aún han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque no es solamente cualquiera llega con una carta, ¿sí o no? Vea, me mandaron con esta carta y que hagan esto de allá, y entonces llega alguien de aquí, y un ejemplo pues ahí, se va para Floresta y llega con una carta y vea, es que me mandaron con esta carta que hagan esto acá. Él dice, no, vamos a mandar a Jairo, vamos a mandar a Gabriel con ellos y la carta para que vean que sí es verdad. ¿Por qué? Porque son hombres que cuando hablan las mismas cosas porque estamos en un mutuo acuerdo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y ahí hace nuevamente, recalca de que no es deseo simplemente de ellos, no. Primero está Dios que fue el que dijo esto.
Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? En aquel tiempo que dice el versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de abogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. En esta cultura, ellos venían y sacrificaban a los ídolos. Sacrificaban a los ídolos. Pero ellos no como nosotros. Que a punta de lidias muchas veces echamos aquí la ofrenda. Y no, ellos cogían lo mejor. Y vemos como en el versículo 14, cuando les dieron piedra, vemos que dice que el sacerdote de Júpiter sacó 2 toros a sacrificarlos, porque ellos estaban hablando y haciendo maravillas, cosas que no se veían. Como quien dice, no, estos vienen de otro lado, estos no son humanos, estos hacen cosas que nosotros no hemos visto. Entonces, por eso dice que lo sacrificado a los ídolos, también lo encontramos en Corintios, que ellos cogían, sacrificaban a los ídolos y todo eso, y ya después iban y lo vendían como para que no hubiera desperdicio. Y los que eran débiles en la fe, entonces, nosotros somos judíos y estos gentiles van y se comen eso de los... Entonces dice, por esos débiles en la fe, si se abstienen de comer eso a los ídolos, bien haréis. ¿Por qué? Por el hermano que es más débil. Y así pasa con muchas cosas en este tiempo. Hay unos hermanos que dicen que uno no se debe pasar un semáforo en rojo, pero si yo voy con él, no me lo debo de pasar en rojo. Así estemos a medianoche en un semáforo de la minorista en rojo, yo me tengo que quedar ahí. ¿Por qué? Porque le dañaría la fe al hermano, ¿sí o no? Porque de por sí, tarde de la noche, cuando ya es más de las 11 de la noche, hay una ley que uno llega, marca el pare, mira bien, se cerciora y puede seguir. No puede pasárselo derecho. No puede pasar, no, usted llega y el rojo se convierte en pare. Entonces usted mira bien, arriba, abajo, varias veces y pasa. ¿Por qué? Porque ya es una hora que no es tan transitada. Pero aquí la otra vez un hermano dijo que uno tenía que respetar todos los semáforos a la hora que fuera, porque eso era pecado pasarse un semáforo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Qué hace con el hermano en el semáforo? Y si usted me dice, hermano, no lo vaya a pasar, listo, yo no me lo paso. Pero por el débil en la fe. Entonces eso era lo que pasaba, eso es como un ejemplo pues ahí. Eso era lo que pasaba con ellos, que los que se habían convertido del judaísmo a Cristo, entonces veían que ellos comían de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces también de ahogado. ¿Por qué? Porque el ahogado es estrangulado y entonces dice que la sangre está en él y está todavía dentro de él y que esa es la vida. Entonces que no se coman eso. Y de fornicación. De fornicación da a entender de que no es la fornicación, pues porque esa sí es de lógica. Aquí no le está diciendo, no, pila de hermano, es que hay unos que están fornicando. No, esta clase de fornicación no es la de tener relaciones sexuales desordenadas. El que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio debe de saber que eso está malo, de que eso es perverso, de que se consiguió una mujer fuera o se consiguió un hombre fuera del matrimonio. Eso no debe de ser. Eso pues ya es de lógica entre los cristianos y entre el que quiera agradar al Señor. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que había allí muchas cosas que no agradaban a él, como habían un templo de unas sacerdotisas, entonces iban allá y allá hacían cosas que no debían y después el pastor Luis le explica más o Eliober o María del Mar. No me quiero meter en eso.
Entonces dice, si hacen estas cosas, bien haréis. Y pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Ellos de una fueron diligentes. Listo, ya arreglamos este asunto, vamos a volver de una vez allá. Entregaron la carta y habiéndola leído, por la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es muy diferente a los profetas que ahora se quieren levantar, que más son como adivinos y empiezan a meterle a usted cuentos y cosas, y hay otra iglesia por ahí que también salió, y entonces usted desde que llega, usted se sienta en la silla y llega alguien a darle profecía a usted, y que vea que usted dentro de 2 años lo va a pisar un carro cuando usted va pasando la autopista, allá la Medellín-Bogotá, y allá lo va a matar un carro, y entonces usted ya empieza con esos miedos y un poco de cosas. Otros le llegan y le dicen, ay, usted, hermana que está hablando ahí, se va a ganar un chancecito. Entonces son cosas así que no, ellos dice que consolaron con la profecía, pero enseñando la palabra del Señor, y animándoles a que permanecieran en Cristo, con muchas palabras, pero las palabras que ya están escritas, lo que el Señor Jesús les había enseñado, y que ellos eran varones que conocían su palabra, la palabra de Dios, y entonces empezaron a enseñarle y todo. Luego después no volvemos a encontrar a Judas, pero me imagino que es que Judas Tadeo el que habla la católica. Porque el resto en la palabra de Dios pues no lo volvemos a encontrar. De pronto buscando en libros de historia y yendo a lo más profundo, de pronto sabríamos en dónde quedó él como pastor o siguió un viaje misionero. Porque luego después Silas, sí vemos en el segundo viaje misionero que siente el llamado de parte de Dios y sale con Pablo en el segundo viaje misionero. Versículo 33, pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ellos se quedaron allí enseñando y mostrando de la importancia que era más permanecer en Cristo, de ser legalista e imponer cosas sobre los hermanos que no pueden llevar, que fue lo que estuvimos viendo. En Hechos, en 11:23 dice, exhortó a los de Antioquía a que permaneciesen con propósito de corazón fieles al Señor. Que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Como conclusión a todo este pasaje y a lo que aprendimos hoy. Que cuando usted lea la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, trate de encontrar al Señor Jesucristo. Y en todo momento, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, aún en la manera de responder ante los problemas, ante las circunstancias que nos llegan a diario, ¿cómo o qué haría el Señor Jesucristo en ese momento que yo estoy viviendo? ¿Cómo respondería a aquel que me metió en un chisme? ¿Cómo respondería a aquel que me trató mal porque no lo vi? Y entonces yo soy un mal conductor y el de la moto siempre es el buen conductor y ya me trató de hijo de tantas para arriba. ¿Cómo le respondo yo? Así es, ¿sí o no? ¿Y cómo respondo yo cuando tengo una necesidad económica? ¿A quién busco? Entonces dice que con propósito de corazón, que eso sea un propósito en nuestro corazón, el permanecer fieles al Señor. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 10, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar
como Él anduvo. Entonces, que el día que nosotros no estemos aquí por X o Y, el que pare acá a enseñar cosas, debe mostrar con su vida que anda como el Señor Jesucristo anduvo, humildemente, sin creerse más, enseñando la palabra sana del Evangelio. No nos dejemos enredar, porque son muy tesos para enredar. Y en Juan capítulo 15, pues me gustaría que abriéramos la palabra del Señor en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, y vamos a terminar con esto. Y vamos a ver que en este pasaje el apóstol Juan repite varias veces la palabra permanecer, que Jesús decía: permanezca, no se va. ¿Para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir a sufrir? ¿Para dónde se va a ir a ganarse una enfermedad venérea? ¿Para dónde se va a ir a conseguirse un problema bien grande? ¿Para dónde se va a ir? Dice: yo soy la vid verdadera. Ese es Jesús. Permanezca en Cristo. Y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y entonces, ¿qué dice? Ya estamos limpios. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra del Señor, esa llega y nos limpia. Pero, ¿qué dice en el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, sigue repitiendo, permanece, será echado fuera como pámpano. El versículo 6, el que en mí no permanece, como quien dice, si usted no quiere permanecer en Cristo, bueno, vamos a ver, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego y arde. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pilas con esto, que muchas veces es malinterpretado. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Termina él dando testimonio de que él es el mayor ejemplo de andar y de permanecer en la palabra del Señor.